como casi todas las porciones o profecías del libro de Isaías, tienen un doble contexto, un contexto inmediato y un contexto a futuro, y esta primera porción que vamos a estudiar sucede justo antes. Isaías ha estado todo el tiempo advirtiendo al pueblo de Judá que ya van a ser, va a llegar los asirios y se los van a llevar, ¿verdad? De eso se ha tratado. Ya las tribus del norte ya se las llevaron cautivas, pero ahora les está diciendo que todo el tiempo ha estado advirtiéndoles que se arrepientan porque ya va a llegar. Esto sucede justo antes de que los asirios entren, ¿ok? De que los asirios ya terminen con todo. Ok, dicen los primeros 6 versículos, acompáñenme. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, el que haces deslealtad y que nadie la hizo contra ti. Cuando acabares de saquear, serás tú también saqueado, y cuando acabares de hacer deslealtad, será también contra ti. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, a ti te esperamos, tú que fuiste fortaleza de su pueblo al principio, sé también nuestra salvación en el tiempo de tribulación. Los pueblos huyeron de la voz del estruendo, los gentiles fueron esparcidos cuando tú te levantas con ellos. Mas vuestra presa será cogida como cuando cogen las orugas, correrá sobre ellos como de una a otra parte, como corren las langostas. Será ensalzado el Señor, el cual mora en las alturas, porque llenó Sión de juicio y de justicia. Y reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia, la fuerza de la salvación, el temor del Señor será su tesoro. Gracias, Dios, por esta porción. Te damos muchas gracias, Padre, que tú nos permites leer estas palabras después de tantos años y que podemos en ellas aprender, Señor, y edificar nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces comienza hablándole a alguien que nunca fue saqueado, y como ya explicamos, en el contexto inmediato estas palabras están dirigidas a Sennacherib, que es el rey de Asiria, y él está saqueando ya todas las naciones. Él ya es un imperio que va conquistando todos los territorios, todos los terrenos, todas las naciones, y está por entrar en Jerusalén, y la profecía es para él, y de hecho lo que le dice directamente, dice: todo lo que tú estás haciendo te va a pasar a ti también. Tú que andas saqueando todo y que a ti nadie te ha saqueado, al final vas a terminar igual que todos. Es decir, la ley que conocemos todos, que es la siembra y la cosecha. Pero en un futuro también tiene que ver con los juicios a las naciones que están en liderazgo del mundo. Y estas naciones son malos gobiernos que se dedican ¿a qué? A servirse del pueblo, a robar, a oprimir a toda la gente. Entonces por eso dice: tú que saqueas y que nunca has sido saqueado, vas a terminar siendo saqueado y vas a terminar robado por completo, ¿no? Son gobiernos que oprimen a las naciones, que abusan de su poder, y estos solo se aprovechan. Pero como decía mi mamá, a cada capillita le llega su fiestecita. Entonces, a la llegada del Mesías, al final de los tiempos, todos estos sistemas de gobierno y sus gobernantes corruptos van a caer y van a ser despojados de todo. La conocida historia, ¿no?, de aquel político que se la llevó robando toda su vida, y al final de cuentas termina en la cárcel, ¿no?, y le quitan todas sus propiedades y todo. Sabemos algunas historias así que ya han sucedido, aunque la mayoría quedan impunes, pero sabemos de 2, 3 que se han dedicado al robo y al final pierden todo porque les decomisan todo lo que se robaron. Pues así va a ser al final de los tiempos. Toda esa gente que se dedicó a robar, a tomar lo que no era suyo, a oprimir, al final van a terminar en la misma manera. Siembra y cosecha, acuérdense que siempre es eso: lo que siembras, cosechas, en la misma especie, en la misma cantidad. Y luego el versículo 2, después de que se anuncia esta caída de Asiria, al final de los tiempos, en el contexto inmediato, ahora el profeta comienza a hablar a Dios y pedir misericordia. En este verso tenemos el clamor ya del profeta por la salvación de Dios.
El profeta sabe que nadie puede ayudarlos en esta situación, solo Dios. Y nadie pudo hacerlo realmente. Y Dios, a él dirige su voz. Y la petición es: líbranos de esta crueldad, porque los asirios eran un pueblo muy cruel. O sea, su estrategia era la crueldad, lo que hacían para que todo el mundo, había gente que mejor ya cuando los veían entrar se rendían de plano, porque sabían de lo que eran capaces, ¿no? O sea, era gente muy sanguinaria, que pues aserraban a la gente, les cortaban cabezas, les quitaban la piel delante de la gente vivos, hacían cosas tremendas, ¿no? Entonces pues cuando los veían entrar ya mejor se rendían, o muchos se suicidaban. Obviamente la petición de Isaías es que los libre, pero Dios no los va a librar, porque ya es demasiado tarde. Los va a librar hasta que tengan haya una, perdón, híjole, ya me hice bolas aquí. Hasta que haya una disciplina, entonces va a ser que el pueblo de Dios va a ser restaurado. Pero el verso 3 y 4 dice que todos los demás pueblos, las naciones circunvecinas de Judá, todos los pueblos que están cercanos al pueblo de Dios, estas van a huir. Y se nos presenta a todas las naciones, a los pueblos vecinos del pueblo de Dios y su reacción ante el juicio de Dios. Cuando ven el juicio que Dios está ejecutando, muchas naciones se van a atemorizar de tal manera que van a correr a esconderse donde puedan, ¿no? Todos estos pueblos sabían de los asirios, pero van a quedar espantados ante lo que Dios va a hacer con ellos. Y ninguno de estos pueblos fue capaz de hacerle frente a los asirios, ninguno. Los asirios barrieron con todos. Por eso cuando venga la ira de Dios sobre el destructor, que en este caso son los asirios, todos van a salir huyendo y van a temer y verán que sí va en serio. Decía, contexto futuro, cuando regrese el Mesías en su reino milenial, también todas esas naciones paganas y toda esa gente que aún tiene poder y que están abusando de su poder, van a salir huyendo cuando vean lo que Dios va a comenzar a hacer con esas naciones. Hoy hay mucha gente que se burla, ¿no? Sobre todo los gobiernos poderosos en países muy desarrollados. Hay países donde ni siquiera creen en Dios, sobre todo en una parte de Europa, pero llegará el día en que van a entrar en gran espanto, como dice aquí, ¿no? Entonces, el verso 5 dice que después de esto Dios va a ser exaltado. Dice, va a ser exaltado Dios porque mora en las alturas Dios, y llenó a Sión de juicio de justicia. Por eso comenzamos cantando, moradora de Sión, alaba a Jehová, ¿okay? Después de esto, de estos juicios, Dios será exaltado, y se nos dice que Dios, ¿dónde vive? En las alturas, y que va a llenar de justicia a su pueblo. Y en un contexto inmediato está hablando del final del cautiverio de la nación, y en un contexto futuro está hablando de la restauración del pueblo de Dios. Pero el verso 6 es increíble y me gusta mucho porque hace una declaración hermosa que dice: y reinará en sus tiempos la sabiduría, la ciencia y la abundancia de la salvación, y el temor de Jehová será su tesoro. ¿Puede haber un tesoro más grande para nosotros que el temor a Dios? No. Entonces aquí nos habla del tiempo final, del reinado del Mesías. ¿Y cómo será? Pues va a cambiar toda la ignorancia que hay, toda la ignorancia espiritual la va a convertir, toda la violencia que hay la va a cambiar por sabiduría y ciencia en abundancia de salvación. La salvación de Dios será abundante para quienes a continuación va a describir. No todos van a ser salvos, pero aquí hay una lista, una descripción de aquellos que alcanzan la salvación. Y luego menciona cuál debe ser el tesoro de todo hijo de Dios. El tesoro de cada hijo de Dios debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios que te lleva a reverenciar a Dios. No es un temor de que sea un Dios castigador, es que tú conoces su palabra y esa palabra te lleva a tener reverencia a Dios. Y luego vamos a leer el 7, 8 y 9. Dice: he aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente, las calzadas serán deshechas, cesaron los caminantes, anuló la alianza, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, Sarón fue tornado como desierto, Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Entonces aquí comienza diciendo, es una descripción del verso 7 al 9,
de la angustia del pueblo de Dios, que ya no van a poder entrar a su ciudad. Todas las puertas estarán cerradas, los caminos van a estar destruidos, las ciudades vecinas también estarán destruidas, el pueblo de Dios no podrá entrar en la ciudad por un tiempo, y obvio habla de cuando ellos ya se los van a llevar en cautividad y la ciudad queda en ruinas por completo. Si tú lees el libro de Nehemías, de Esdras, y cuando ellos regresan de cautiverio, cuando regresan encuentran la ciudad destruida por completo, tanto el templo como los muros y todo. Entonces el pueblo de Dios se quedaría afuera dando voces y no podría entrar más. Verso 10, 11, 12, 13 y 14, pero esa es una parte que alude al Mesías también. Ahora me levantaré, dice el Señor, ahora seré ensalzado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarasca, daréis a luz aristas, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinas cortadas serán quemadas como fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los cercanos, conoced mi potencia. Los pecadores asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y luego ya se contesta: el que camina en justicia, el que habla en rectitud, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos de recibir soborno, el que tapa su oreja por no oír sangre, el que aprieta sus ojos por no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de acogimiento, a este dará su pan y sus aguas serán ciertas. Ahora dice el verso 10 al 16, será engrandecido. Seguimos en el mismo doble contexto. En el contexto inmediato, los que están serán destruidos y los que serán salvos. En el contexto a futuro, los mismos dos grupos de gentes, los que sembraron maldad y su cosecha. Y luego habla de paja y rastrojo, y esto hace énfasis en los frutos de estas personas que solamente son temporales. Las obras diarias de los perversos no tienen ninguna permanencia y ellos van a ser quemados como un campo de grano después de la cosecha. Las cosas en las que principalmente pusieron sus esfuerzos estas gentes durante su vida fueron de poca trascendencia espiritual. Hay mucha gente que pone mucho énfasis en su vida, en su vida diaria, en algo que no tiene mucha importancia, y dejan los asuntos espirituales a un lado, los cuales son realmente los más importantes y a los que debemos de prestar mayor atención. Pero la mayoría de la gente estamos peleando por otro tipo de cosas. La mayoría de la gente invertimos nuestro tiempo, nuestra vida diaria, por obtener más cosas. Estoy hablando de cosas materiales. Quieren una casa más bonita, quieren un carro mejor, quieren eso. Digo, qué bueno que lo desees, siempre y cuando no descuides tu vida espiritual, porque muchos se meten en eso tan fuerte que descuidan su vida espiritual por completo, ¿ves? Y entonces está hablando de gente que abandonó la vida espiritual por completo y pusieron su esfuerzo durante su vida en cosas que no tienen importancia realmente. Todo lo material no tiene importancia, se queda. No sé, de aquí no pasa nada para allá, no pasa ni una silla, no pasa nada. Así es de que no te hagas de tantas cosas, todo se va a quedar. Vive una vida sencilla, cómoda, pero no te hagas de tantas cosas, esas cosas se quedan, no van a ser para ti nunca. ¿Okay? El verso 13, el profeta dice: oigan esto, los que están cerca y los que están lejos. Los que están cerca son los que en ese momento están oyendo su palabra, y aunque se puede referir a otras naciones lejanas, también podríamos decir que esos que están lejos podríamos ser nosotros, que ahora estamos leyendo estas palabras después de más de casi 3,000 años. Wow. Y Dios dice: oigan los que están cerca, es decir, los que están escuchando en ese momento, y también oigan los que están lejos y conozcan mi poder, dice. ¿Ves? Qué padre, ¿no? Que nosotros después de casi 3,000 años podemos leer estas palabras. Y luego comienza el 14 y 15 con un grupo de personas que son los que no van a entrar. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará
con las llamas eternas. Se están preguntando ellos, ¿no? Todos estos tuvieron oportunidades de arrepentirse, pero no lo hicieron y no se prepararon para el día que el Señor aparecería. Y muchos siguen así. Muchos se siguen burlando de estas cosas, creen que son tonterías, creen que son fábulas, dicen, ya te lavaron el coco, eso no es cierto, nah, Dios no es así. Pues la Biblia dice eso y es la palabra de Dios, ¿ves? Esta gente están conscientes de que ocultaban pecados. Y cuando ven que ya el Señor está de vuelta, dice, wow, ¿quién de nosotros va a poder entrar? ¿Quién de nosotros va a irse al infierno? Es lo que están preguntando. ¿Quién de nosotros va a estar en la presencia de Dios y va a poder sobrevivir delante de Dios con nuestra vida sin arrepentirse, ¿ves? Con todo el pecado que traemos encima? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Se preguntan a sí mismos sabiendo que lo que merecen, ¿ves? Ir al juicio eterno. Saben que lo merecen. Hay mucha gente que tontamente, que no conoce a Dios, que si tú les llegas a preguntar que a dónde se van a ir, muchos que saben que son malosos y que se portan mal, dicen, yo me voy a ir al infierno. Pero lo dicen como si fuera un lugar bien chido. Dice, ahí están todos mis cuates. Pues sí, pero en el infierno no se la pasa nadie chido, Nadie. Y esos videos que dicen que la niña que fue al infierno y que no sé qué, eso no es cierto, nada de eso. O sea, ese lugar es un lugar de oscuridad total, es una prisión oscura y las almas van a quedar prisioneras ahí para siempre en una oscuridad, no van a poder salir a la luz por toda la eternidad. Son lamentos y lamentos y lamentos, y es lo único que vas a escuchar, lamentos, lamentos, lamentos. No vas a poder ver ni tu mano así de lo oscuro que es ese lugar. Son prisiones espirituales en donde va a quedar tu alma para siempre si no tienes a Dios. Hay mucha gente que se ríe de estas cosas, no lo creen. Pero el primer grupo va a caer en juicio, y estos son los pecadores y los hipócritas. Los pecadores son aquellos que no se han arrepentido, que siguen pecando deliberadamente, que saben que lo que hacen está mal y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Y los hipócritas son aquellos que actúan, que parecen ser, pero no son. ¿Okay? Hipócrita quiere decir actor, alguien que parece que sí es, pero no es. Y después en el siguiente verso hace el contraste para decir quiénes son los que sí encuentran la salvación o los que ya están salvos, cómo demuestran su salvación. ¿Quiénes son los que alcanzan la salvación? Ahí le va la lista de cosas que deben estar presentes en la vida de los salvos. Primero, ¿qué dice? Caminan en justicia. Caminan en justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que caminan en justicia, que tienen un recto andar. Su vida es íntegra. No hacen maldad, no abusan, hablan lo recto. ¿Qué quiere decir eso? No mienten, no usan la mentira, no usan el cohecho, no usan nada de eso. No se enriquecen con violencia. El que aborrece la ganancia de violencia. Hay mucha gente que se enriquece con violencia. Y no solamente los delincuentes. Hay gente que se enriquece con violencia en trabajos. Hay gente que se enriquece con violencia de muchas formas. Violencia es abusar de la gente. Hay gente que se está enriqueciendo abusando de los demás, aún de sus empleados. Mucha gente abusa de sus empleados y se hace rico de eso. Hay pastores que se hacen millonarios porque abusan de su gente también. Hay empresarios, hay políticos que se hacen ricos con violencia. Y obviamente hay muchos delincuentes que se hacen ricos con violencia también. Pero ninguno de esos va a entrar en el reino de Dios. Aunque digas, soy cristiano. Bueno, sí, tú dices, pero si no se ve, no hay, ¿ves? Es decir, toda la gente que se conduzca de manera deshonesta no entra.
El que no participa en asociación delictuosa, ese es el que permanece en la presencia de Dios. ¿Ves? Y luego dice, ni siquiera escucha planes para hacer el mal. Cierra sus oídos a todas esas cosas, a los negocios que te proponen chuecos, a la corrupción, oye, mira una tranza, ¿cómo ves que? Dicen, ni siquiera me hables de eso a mi hijo. Ni siquiera me hables de eso. Es gente que no escucha planes para hacer mal o para dañar al prójimo. Es gente que no participa en nada de esto. Ni siquiera quiere saber nada de tranzas, ni de deshonestidad, ni de hacer daño a nadie. Y luego dice, el que cierra sus ojos para no ver. Es decir, aquel que ni siquiera quiere ver lo malo, ¿ves?, que están haciendo otras personas, o que lo inviten a participar en algo así. Dice, no, yo ni siquiera quiero ver. Una persona íntegra, que no hace mal a nadie, ni por ganar dinero de forma deshonesta, que eso es lo que más mueve al mundo, el dinero. ¿No? Y cualquiera que le ofrezcan un negocio que le va a dejar dinero, aunque tenga que deshonrar a Dios, a su persona y a su familia y a sí mismo, lo hace, con tal de ganar un poquito más de algo que no se va a llevar, y que lo único que puede hacer, si ama más eso y se presta a esas cosas, lo único que puede hacer es dejarlo fuera del reino de Dios. Entonces tengan cuidado. La carta de segunda de Timoteo, creo es capítulo, no recuerdo, creo capítulo 6, no recuerdo bien el capítulo, creo que ni tiene 6 capítulos, pero bueno, hay una parte donde habla a los ricos. ¿Sí se acuerdan? Y dice, que no traten de enriquecerse, porque el que se quiere enriquecer, ¿qué? Cae en lazo. Y luego dice, y a los ricos, o sea, a los que ya son ricos, dice, que no sean altivos y que den para la obra de Dios. Entonces, el verso 16 dice que estas personas que se permanecen íntegros, ¿dónde van a estar? Dice, habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Que caminan en integridad, al final de los tiempos, estará en la presencia de Dios. Está claro, quien tenga la disposición de hacer el bien y no participar en ninguna obra del mal, estará en la presencia de Dios. Digo, sabemos que somos humanos y de repente cometemos errores. Pero bueno, es cuando para eso tenemos a Jesucristo, para interceder por nosotros, para arrepentirnos y ponernos. Pero no se trata de estar toda la vida pidiendo perdón, tenemos que vivir en la victoria, ¿sí? Si tú ya conoces a Dios y has probado de la bondad de Dios, no tienes por qué andar participando en estas cosas. Estoy diciendo de alguien que participa habitualmente en esto, que es su estilo de vida. Alguien que no quiere dejar su vida pasada y que dice, soy cristiano, pero sigue viviendo igualito. Nada más aquí en la iglesia, pues aparentamos, ¿ves? Eso es hipocresía, como dice aquí. Pero bueno, entonces, si tú haces esto, caminas en integridad, entonces ¿qué pasa? Verso 17 en adelante al 24. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué es del pesador del tributo? ¿Qué es del que pone en la lista las casas más insignes? No verás aquel pueblo espantable, pueblo de lengua oscura de entender, de lengua tartamuda que no comprendes. Verás a Sión, ciudad de nuestras solemnidades, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni sus estacas serán arrancadas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí seré fuerte a nosotros, el Señor, lugar de riberas, de arroyos muy anchos, por los cuales no andará galera, ni por él pasará gran navío.
porque el Señor será nuestro juez, el Señor será nuestro dador de leyes, el Señor será nuestro rey, Él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá presa de muchos despojos, hasta los cojos arrebatarán la presa. No dirá el morador, estoy enfermo, el pueblo que morare en ella será absuelto de iniquidad. Wow, ¿cómo ves? Declaración hermosa, dice: todos aquellos que andan en integridad, en honestidad, en rectitud, que no participan de todo esto, que no andan, que caminan realmente con Dios. Primero van a vivir en las alturas, ¿no? Y luego primero, ¿qué dice? Tus ojos verán al Rey. Wow. ¿Eso qué quiere decir? Es una promesa, es una declaración hermosa, es una promesa de que todo el creyente verdadero un día se va a encontrar en la presencia de Dios cara a cara. Un día te vas a encontrar en la presencia de Jesús cara a cara. Y luego, el verso 18 es interesante porque dice: tu corazón imaginará el espanto, decidirá que es del escriba, que es del pesador de tributo, que el que pone las listas, las casas más insignes. ¿Quiénes son estos? Esas son gentes que se dedican supuestamente al servicio de Dios. El escriba, el pesador de talentos, de tributo, es alguien que trabajaba en el templo y pesaba los tributos, o sea, el dinero que llevaban, el oro, la plata, todo lo que llevaban en el templo. Había una persona encargada de eso. El escriba era uno que se encargaba de hacer transcripciones de la ley. Interpretaban también la ley, eran doctos en la ley de Dios. Y el otro era como alguien que hacía un censo de población. Todos estos trabajaban en el templo para Dios. Y dice: se van a espantar algunos porque no van a estar ahí. Entonces, en el cielo vamos a tener muchas sorpresas. De repente vamos a esperar que alguien esté en el cielo y no va a estar. Y aquí el escriba, pues todos esperarían verlos en la presencia de Dios, y no está ahí en Sion, no está. Un religioso, pues, supuestamente al servicio de Dios, pero no está. El que trabaja cobrando impuesto en el templo tampoco está. El que hacía los censos tampoco está. Y es gente que supuestamente servía a Dios, pero no están ahí. ¿Por qué? Porque seguramente eran deshonestos. Porque seguramente nomás era pura apariencia, pura tranza. ¿Ok? ¿Qué de sorpresa nos vamos a llevar allá cuando lleguemos allá? Si es que llegamos. Porque solo están los que son rectos en su vida diaria. Aquellos para quienes la palabra es su mayor tesoro. Y luego, ¿qué más bendiciones? Verso 19 dice: no verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que no comprendas. Los asirios hablaban un lenguaje diferente. Entonces, para los judíos, escucharlos hablar era como escuchar a un tartamudo, ¿no? No le entiendo nada. Por eso las lenguas en las iglesias, no, hermanos, son tartamudos, no se les entiende nada, ¿ves? Pero una de las cosas es que estos ya no estarán tampoco. Estas naciones opresoras, estos gobiernos opresores del mundo, que se sienten los dueños del mundo, paganos, gente de idioma extranjero aquí, de creencias diferentes a las del pueblo de Dios, no van a estar tampoco van a estar. Y obvio que en el contexto inmediato se refiere a los asirios, pero en un futuro se refiere a naciones que van a estar controlando el mundo. Tampoco van a estar, también van a ser destruidos. Y luego, en contraste, el 20 y 21 dice:
porque cierta, 20. Mira Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ninguna de sus cuerdas será rota. ¿Qué es eso? La ciudad de David, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios va a estar junto con el Mesías en paz, reinando. Va a ser un refugio indestructible para el creyente, un lugar sencillo, pero lleno de bendiciones, un lugar de refugio, protegido de cualquier tipo de invasión, porque ahí está el Señor de señores. Y dice el 22, la razón de todo esto es porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Entonces, Dios va a estar en control de todo. Jehová es nuestro juez. La justicia será a cargo de Dios. Las leyes serán a cargo de Dios. El que esté a la cabeza del gobierno máximo de todo el mundo será Dios. Dice, Él mismo nos salvará. ¿Qué no hará por su pueblo? ¿Okay? Entonces, estas son las razones por las que va a haber paz, porque Dios está a cargo de todo. La justicia se imparte por Dios, las leyes ya no son de hombres, son de Dios. Ya las leyes no hacen de hombres, son de Dios. Y muchos de los códigos civiles y penales de muchos países están basados en la Biblia, ¿sabían? Aunque no lo respeta nadie, ¿no? Entonces, Dios va a estar legislando. ¿Te imaginas qué maravilloso? Dios mismo va a estar legislando. Entonces, pues todo va a estar en paz. Y su pueblo va a vivir en una protección completa en la presencia de Dios. Nadie va a poder entrar ahí. Y luego el verso 23 retoma el tema presentado en el verso 21, en que ninguna nave se puede acercar a Sión. Dice, ni naves pequeñas ni grandes, porque obviamente los enemigos entraron también por mar y empezaron a llegar por todos esos lugares para acabar con el pueblo de Dios y por muchas cosas, pero retoma el tema diciendo que ninguna embarcación enemiga se acercaría a Sión, y así va a ser. Ningún enemigo va a poder penetrar la fortaleza de Dios. Primeramente, Isaías se refiere a una nave describiendo su incapacidad de navegar, y después dice, tus cuerdas se han aflojado. Entonces Isaías cambia la atención a los hombres que operan el navío, que no pueden sostener su mástil, ni siquiera pueden tensar una vela. ¿Ves? Son incapaces de navegar, de entrar a la ciudad de Dios. Nadie va a poder entrar ahí. Y la nave es, si alguien quiere entrar, van a ser tan vulnerables que aún los débiles los podrán despojar de sus cosas. Aún los débiles los podrán vencer, hasta los cojos les arrebatan el botín. Se está hablando de personas. Este navío es un símbolo para cualquiera que procure invadir o derrocar Sión, porque van a intentar hacerlo, pero nadie va a poder. Nadie lo logrará, y quien lo intente, hasta un incapacitado físicamente, lo podrá derrotar. Y luego lo más maravilloso de todo, 24. ¿Qué va a decir el que habita en Sión? No dirá el morador de Sión, estoy enfermo. ¿Cómo ves? No dirá el morador de Sión, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada, ¿qué? La iniquidad. No habrá ni enfermedad ni física ni espiritual. Aquí en esta vida nos enfermamos y nuestros cuerpos se van haciendo cada vez más viejitos y más. Pero el sacrificio de Cristo es la vía para que cada persona pueda ser limpiada del pecado, para que sea curada de la enfermedad espiritual y física. Y para calificar para ser morador de Sión, cada persona debe arrepentirse de sus pecados y ser perdonada según las leyes del Señor. Y para estar en la presencia de Dios por la eternidad se necesita arrepentimiento, un camino recto, y eso es
obediencia a la palabra de Dios en todo. Tú puedes decir, bueno, yo obedezco esto y esto y esto, pero con un solo mandamiento que ya no tengamos bien puesto en nuestro corazón, los 10 mandamientos, ¿creen que siguen vigentes o no siguen vigentes? ¿O ya pasaron de moda? ¿Siguen vigentes o no? Sí, todos vuelven a repetirse en el Nuevo Testamento como regla moral de vida. Entonces, si tú, por ejemplo, no matas a nadie, felicidades, pero si no ofrendas y no le das a Dios lo que es de Dios, pues igual estás en pecado. Sí. Yo sé que hay muchos, no, pero eso no es así, porque, bueno, no lo creas y ya. No lo creas. Pero si tú no quieres ver enfermedad espiritual, quieres ver todo pecado en tu vida, debes quieres ver todo tu pecado en tu vida erradicado y perdonado, pues debe de ser en base al arrepentimiento y a la obediencia de la palabra de Dios. Y el que more ahí, el que tú veas ahí, ¿sabes por qué va a estar ahí? Porque cumple los requisitos del verso 15. Otra vez verso 15. Camina en justicia, habla lo recto, aborrece las ganancias de violencias, se sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Okay? Es decir, es alguien que es fiel, está arrepentido, hace justicia, y si vive ahí o va a estar ahí, quiere decir que tiene las características, ha sido perdonado, ha sido limpiado de pecado y tiene la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Aquí no hay palancas, aquí no hay trucos, no hay influencias, no hay nada. Si estás en Sion es porque calificaste, y para calificar necesitas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, que te limpie con tu sangre preciosa y permanecer limpio y cumplir con la ley de Dios. ¿Okay? Porque muchos dicen, estamos bajo la gracia, sí, pero la ley de Dios también sigue vigente. ¿Qué parte de la ley elimina la gracia? Ustedes díganme. Todos van a decir los diezmos. No, nada. Sigue igual todo. Sigue igual todo, hermanos. Entonces, ¿quién quiere irse a vivir a Sion? ¿Sí? Fraccionamiento Sion. La casa muestra ya está lista para que la vayas a ver, crédito hipotecario y toda la cosa de volada. Hay casas para todos, fraccionamiento Sion. ¿Sí? Yo quiero ir allá y voy a hacer lo posible por llegar. Mi boleto se llama Jesucristo. Yo sé que en Él tengo salvación, pero también debo de tener cuidado de cómo camino. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo hablo? ¿Qué veo? ¿Qué oigo? ¿Qué hago? Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Nos vemos en Sion.